Buenos días, muchachos. Ok, ¿dónde nos quedamos ayer? Si no me equivoco, seguimos en ley de senos y nos volvió a enseñar cómo sacar ángulos. Ok. Ok, ¿cuál fue la última respuesta que obtuvimos? Pero el triángulo que hicimos, Ujú. pues sacamos que B es igual a 9.6202 y el lado A es igual a 8.0602. 0602. Ok, entonces el triángulo que resolvimos fue el que tiene lado 12, 85 y 53 grados, ¿no? Sí. ¿O crees? ¿O es que tienen apuntado? Sí, el lado 12, el ángulo B de 53, el C de 85 y el A de 42. Ok, perfecto. Entonces, lo que sigue, el siguiente. A ver. Igual, encontrar todos los valores, por favor, de este triángulo. Maestro, los vértices los nombramos como el anterior triángulo. Ah, sí, claro.
Este sería A, este sería B y este sería C. Vamos. A, el de la izquierda, B, el de arriba, C, el de la derecha. ¿A eso te refieres, no, Isis? Ok. B es el ángulo de 33, ¿no? Y C es de 67. ¿O es al revés? Hijo. A, B, C. A, el de la izquierda, B, el de arriba, C, el de la derecha. Ok, maestro, muchas gracias. Bueno, ¿ah? Maestro, creo que ya lo tengo. A ver, espérate un segundo. Ok, ¿cuánto te dio? ¿Qué buscaste primero? El ángulo de B, ¿Y cuánto te dio B? 80, el ángulo. Y B me dio, el lado me dio 9.6287 y el lado de C me dio 5.3250. Excelente. Entonces voy a proyectar el resultado. Ahí está. ¿Pueden verlo? Sí. ¿Qué fue lo que hizo ella? Teníamos al principio
A, teníamos el ángulo 67. El ángulo 67, ¿qué más teníamos? Teníamos B en lo que buscábamos. Teníamos C. Teníamos A, teníamos el ángulo, perdón. Teníamos la pareja. B no teníamos ni el ángulo. Y de esto... Y de C teníamos el ángulo. Y era lo que había que buscar. ¿Qué despejó? ¿Usaste C? ¿Despejaste C? Sí, Ok. Como ella usó C, ella dedujo, no tengo el ángulo B, pero, bueno, pero lo igualaste con A, ¿no? es que lo que hice fue, para encontrar el lado B, agarré A y agarré B, Ok. ¿Cómo encontraste seno de 80 entonces? porque sumé los dos ángulos que tenía y los resté a A 180. 180, efectivamente. Como aquí nos estaban dando los dos ángulos, pues a 180 le resto esos dos y automático me iba a dar que era 80. Entonces lo que ella hizo fue igualar esto. Entonces, ¿cómo despejaba? A mí me interesa encontrar B, pues era pasar multiplicando seno de 80 por 9, y lo que me daba se divide entre seno de 67 y me da 5.3250. No, me da 9.6287. ¿Me equivoco? Señorita, Mande. ¿me equivoco? ¿Está bien No, así? sí está bien. Ok. Posteriormente, ella ya que tiene B, ella lo sustituyó acá y nada más igualó para encontrar C. ¿O qué igualaste tú? A igual a C. Ok. Tú te olvidaste de te olvidaste de esto, y aquí nada más tenía C. Entonces, para encontrar C, multiplicaste 9 por seno de 33, así como está acá, entre seno de 67. Entiendo que te quedó este despeje. Y ya te dio que C es igual a 5.3250. ¿Está bien? Sí, Ya no enciende mi clima. Ahí está. Siento calor. Ok, pues de aquí, ya saben que al final de cuentas hay más de una manera de encontrar esto. En el ejemplo que yo tengo acá, que ya había resuelto, nosotros primeramente encontramos C con A. Encontramos C y una vez que teníamos C, encontramos B, igualándolo igual con A. Y nos daba el mismo resultado. Al final prácticamente lo hicimos al revés. Pero el resultado está ahí. Y pues esto, pues ya lo hemos visto. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Con este. Después de este ejercicio pasamos a ley de cosenos. Punto extra para Isis. Y voy a aprovechar a pasar lista. Patricio Aguilar. ¿Está ahí? Presente. Alfredo Adam, si llegó. Mario Efraín. Manuel Patricio. Presente, profe. Ok, Aarón, Rafael de Jesús. Enrique Sí, Manuel. presente. Dijo presente Enrique. Ok. Luis Fernando. Presente. Sí, sí, sí lo escuché. Manuel Emilio. Presente, maestro, buenos días. Buenos días. Julián Enrique. Julián Enrique, nada. Silvana Paola. Esa es Silvana. Manuel Arturo. Presente. Joan Ismael. Presente. Diana Estela. Presente. Perla Zafiro. Presente. Isis Michelle.
Ah, tiene punto Presente. extra ella. Muy bien. Margarita. Alejandra, perdón. Irán Presente. y Jafet Alberto. Muy bien, señoritas. Danos chance a los demás en esta ocasión. Michelle, please. Ya sabes que en todo caso para ti vale doble después. Ya se me hacía raro, Silvana, ya lo puse. Gracias.
A ver, Alfredo. Bueno, me dio que X, o bueno, yo lo identifiqué como el ángulo beta, es de 20 grados con 69,47. A ver. A mí eso me dio igual. Una pregunta que no me acuerdo, ¿era minuto y segundo o era al revés? Ajá, grados, luego minutos, luego segundos. ¿Pero por qué lo estás haciendo así? Para que no me pierda. Precisamente es poner grados, ¿no? Se pierdes más poniendo minutos. No sé. A ver, ¿qué tenías originalmente? Está bien, puedes ponerlo así, no te preocupes. Aquí realmente es A. ¿Qué tenemos? Tenemos A. Recuerden que A vendría siendo este de aquí, B sería el de arriba y C sería el de abajo. ¿Cuánto vale A? Vale 8.5. 8.5, ok. Y aunque no se dé, ese cuadradito allá me indica que es un ángulo recto, o sea, de 90. 90 grados, excelente. Tengo B. No. Así, es 3. Es 3, claro. ¿Tengo el ángulo? No, eso es lo que no sé. Ángulo X. No, ¿Y tengo C? ¿Tengo C o no sí, tengo C? no tiene C. No lo tengo. Tampoco. Y te pongo esto, perfecto. Entonces tengo seno de C. Vamos a poner el seno de C. Y aquí me falta seno de B. Vamos a dejar en X. Ok, ¿qué tengo que hacer? Trabajar con A y B. Trabajar con A y B, ok. Trabajo con A y B, me olvido de C por ahora. ¿Qué tengo que hacer? Tendría que pasar el seno de beta al otro lado, lo que está dividiendo pasaría multiplicando y luego Ok. volver a pasarlo ¿Quería acá arriba o abajo? arriba, si no me equivoco. Sí, arriba. Ok. Seno de X. Y este 8.5 que estaría multiplicando al seno de X pasaría dividiendo al otro lado, ¿no? Bueno, Sí. me falta más por hacer. Necesito despejarle esto. ¿Qué más falta por hacer? Separar el seno de beta con el seno beta. Entonces sería que está dividiendo, pasa multiplicando el 3. Entonces sería 3 por seno de 90. Ok. Y aquí pues ya nada más me queda seno de X. Ok. ¿Cuánto me da esto? Ya punto 2529. 3 por 90, seno de 90. Entre 8.5. ¿Cuánto te da? 0. ¿Qué? 3529. Ok. Recuerden que este es seno de X. O ya vamos a llamarle beta. Seno de B. ¿Qué tengo que hacer para que me dé el valor del ángulo? Entonces, el ángulo beta sería seno a la menos 1 de punto 2529. Creo que lo dije Shift bien. más seno de 0.3529. Claro, está bien. ¿Y B cuánto es entonces? El ángulo beta es 20 grados con 69,47. 20 grados, punto 66,47. Ok, excelente. Ya tengo el ángulo B. Entonces, esto vale 20.6647. ¿Qué me falta encontrar? Y con ese ángulo ya podemos deducir el ángulo gamma, que sería A más B más C igual a 180, con esta fórmula.
Ok. ¿Cuánto sería? Sería 69 grados con 33 y 53. ¡Salud! Ok, 69.3353. Ok, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues trabajar ahora con A, ya que los números son relativamente cerrados, y C. Ok. Entonces, me olvido de B Sí. y hago el despeje, ¿no? ¿Cómo quedaría el despeje? Necesito dejar solita la C. Ajá, C es igual a 8.5 por seno de 69.3353 entre el seno de 90. Me queda esto, ¿no? Entonces, Sí, ¿C maestro. cuánto es? C me dio 7.9531 unidades. 7 punto. ¿Cuánto? 9531 unidades. Ok, así que unidades, perfecto. Unidades de medidas, está bien. Igual acá debe haber sido unidad. Bien. ¿A alguien le queda algo diferente? Sí, la maestra 7.9530. A ver, permíteme un segundito. Perdón. Entonces, ¿queda claro esto? Sí, Sí, maestra. maestro, Perfecto. Yo creo que, un mayor control del despeje. exacto. El despeje es clave en eso. Si el despeje lo tienen mal, va a estar cañón que ustedes puedan superar esto. Si el despeje lo tienen bien, miren, eso sale en 2 patadas. No tiene ningún problema. Bueno, ya terminamos ley de senos, ¿ok? Vamos ahora con ley de cosenos. Recuerden que la vez pasada vimos un video dos videos. Uno donde explican la ley de cosenos así bien bonito, pues yo no tengo pintarrón. Y otro, un ejemplo para que vean cómo se aplica. Recuerden que del video vamos a sacar la conclusión para ver cuándo podemos usar ley de cosenos. Para ley de senos, ¿qué vimos? Necesitábamos una parejita, alguna de las letras y un dato más. Ahorita vamos a ver qué se necesita para la ley de cosenos. Buscar el video. A ver, ahorita se lo voy a compartir. Y me avisan cuando puedan verlo. ¿Ya pueden verlo? Ya, maestro. Ya, A ver, maestra. dígame si tiene audio. Cositas que se necesitan Sí, tiene para audio. saber Perfecto. Pues adelante, no tarda mucho. Vamos a verlo. y para iniciar con esto de la ley del coseno. Lo primero es que la ley del coseno se utiliza en cualquier tipo de triángulo, pero más que todo se utiliza en triángulos oblicuángulos, que quiere decir que se utiliza en triángulos que no sean rectángulos. ¿Por qué se utilizan ese tipo de triángulos? Porque generalmente cuando los triángulos son rectángulos, o sea, cuando tienen un ángulo recto, supongo que lo vieron ya en temas anteriores, se utiliza o teorema de Pitágoras o
razones trigonométricas. Entonces aquí les voy escribiendo el resumen. El teorema del coseno se usa en triángulos oblicuángulos, o sea, los que no son rectángulos. Segunda cosita que vamos a ver es pues lo que vimos también en el inicio de la ley del seno, y es que cualquier triángulo uno siempre le pone a los ángulos letras mayúsculas y a los lados letras minúsculas. ¿A qué me refiero? Generalmente los ángulos se llaman con la letra A, B y C en mayúsculas, no importa en qué orden. Por ejemplo, yo aquí voy a ponerle que este es el ángulo A, este va a ser el ángulo B y obviamente pues el otro que queda es el ángulo C. No importa el orden en el que coloquemos, si ustedes quieren pueden colocarle el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C, y no importa el tipo de triángulo que sea, lo importante es que no tenga ángulos rectos. Lo que sí es obligatorio es que al frente del ángulo A, o sea, opuesto al ángulo A, miren que el ángulo A está formado por estos dos lados, el único ángulo que no está cerca del ángulo A es este, por eso ese es el ángulo opuesto, el lado opuesto. Entonces, por este ser el ángulo A, este lado se llama el lado A. Obviamente, como les decía, los lados van con minúsculas. Al frente del ángulo C, o sea, opuesto, está el lado C con minúscula, y al frente del ángulo B está el lado B con minúscula. Ahora, ¿cuándo se utiliza el teorema del coseno? El teorema del coseno se utiliza cuando conocemos un ángulo y los dos lados que lo forman, o cuando conocemos los tres lados. Nuevamente, aquí les voy escribiendo el resumen. Se usa la ley el teorema del coseno o la ley del coseno cuando se conocen a lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía, cuando se conocen el ángulo y los dos lados que lo componen. Supongamos que tenemos este triángulo. Entonces, se usa la ley del coseno. Si llegáramos a conocer, por ejemplo, este ángulo, supongamos que este ángulo mide 58 grados, y también conociéramos los dos lados que lo forman. Entonces, si conociéramos que este lado mide, por ejemplo, 7 metros y que este lado mide 10 metros. Entonces, como conocemos los dos lados y el ángulo y los dos lados que lo forman, ya sabemos que se puede utilizar el teorema del coseno. O lo otro es cuando se conocen los tres lados. Supongamos que no conocemos este ángulo, pero que conocemos la medida de este lado. Supongamos que este lado mide 8 metros. Entonces, como conocemos la medida de los tres lados, se usa el teorema del coseno. Y vuelvo a decirles otro ejemplo de cuando conocemos dos lados y el ángulo que los forma, o el ángulo que formó los lados que forman ese ángulo, sería, si llegáramos a conocer estos dos lados, tendríamos que conocer este ángulo. Supongamos que este ángulo mide 85 grados. Entonces, si tenemos un ejercicio así en el que conocemos el ángulo y los lados que lo forman, que se dice lado, ángulo, lado, o los tres lados, también podemos utilizar el teorema del coseno. Ahora, y por último, vamos a ver cuál es el teorema del coseno. Entonces, el teorema del coseno dice lo siguiente. Por ejemplo, si queremos hallar el lado... Ojo, entonces, ¿cuál es la condición? Hay dos condiciones. Cuando tenemos cuando tenemos dos lados, pero entre los dos lados encontramos un ángulo. ¿Ok? Tiene que ser enfrente del ángulo. No enfrente, en medio, por ejemplo. Bueno, también van a ver el ejemplo en el video, pero por ejemplo, dice lado, ángulo, lado. Por ejemplo, fíjense, lado, ángulo, lado. Tendría que tener este lado y el ángulo en medio. ¿Sí entendieron el concepto? Si yo quiero encontrar entonces sería por ejemplo. Yo tendría que tener este lado, este ángulo y este lado. O sea, es como la B. Cuando es lado, ¿cómo es? Cuando es lado, entonces quiere decir que tengo este lado y este lado. Los tres lados. Ok. Lado son todos los tres, pero si es lado, ángulo, lado. Exacto. El lado, ángulo, lado, en ese orden. ¿Ok? O sea, un ángulo entre dos lados. Más fácil, si quieren verlo así. ¿Ok? Continúa. El teorema del coseno dice, al comienzo es muy parecido al teorema de Pitágoras. Por ejemplo, si vamos a conocer el lado A, entonces lo que dice el teorema del coseno es el cuadrado de ese lado es igual a la suma de los otros dos cuadrados. Entonces, el lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado. Pero a eso se le restan el doble de estos dos lados, o sea, el doble del lado B
y el lado C, aquí siempre es el número 2 porque siempre es el doble, por el coseno del ángulo opuesto a este lado, o sea, del ángulo A. La verdad, al comienzo esto le parece a uno difícil de aprendérselo, pero ya después le coge la práctica porque es muy sencillo. Esto es cuando queremos hallar el lado A. Pero ¿qué pasa si queremos hallar el lado B? Sucede exactamente lo mismo. Voy a escribirla ya con rojo. Entonces, el lado B al cuadrado sería igual al cuadrado de los otros dos lados. ¿Cuáles son los otros dos lados? El lado A al cuadrado más el lado C al cuadrado. A eso le restamos el doble de esos dos lados, o sea, del lado A y del lado C por el coseno del ángulo opuesto al lado B, que es obviamente el ángulo B. Y lo mismo funciona si queremos encontrar el lado C, entonces el lado C es igual a los cuadrados de los otros dos lados menos el doble de esos dos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado C. Por último, nuevamente les recalco que el teorema del coseno solamente se usa si conocemos el ángulo y los dos lados que lo forman o si conocemos tres lados de un triángulo oblicuo-ángulo. Si no, pues generalmente se utiliza el teorema del seno. Obviamente en los siguientes videos vamos a hacer ejemplos de las aplicaciones del teorema del coseno, vamos a hallar lados y ángulos y también vamos a ver ejemplos en los que se utiliza el teorema del seno y el teorema del coseno. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué hay que hacer? Identificar lado, ángulo, lado o tres lados. Y dependiendo de la condición, voy a aplicar alguna fórmula. Por ejemplo, si estamos hablando de este triángulo, ¿sí ven el cursor, verdad? Sí, maestro. ¿Sí? Ok, si están viendo el cursor, ya me dijeron que sí, perdón. Si yo quiero encontrar el lado A, este lado, yo tengo que tener el lado B, fíjense, el lado C y este ángulo. Y solo sustituyo. Si voy a encontrar el lado B, tengo que tener el lado A, el lado C y el ángulo de B. ¿Ok? Vean cómo se cumple el lado, ángulo, lado. Para C, exactamente para C, si tengo C acá, si tengo el lado C, me piden el lado A, el lado B y el ángulo entre ellos, que es el ángulo C. Y se usa la función coseno. ¿Ok? Y ya las fórmulas completas, pues sería A al cuadrado. Obviamente al final van a tener que sacar raíz. Ya saben que como en Pitágoras se saca raíz. Si se dan cuenta es algo similar a Pitágoras. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Solamente le agrega esta parte de aquí, menos 2AB coseno de C. Es muy similar a Pitágoras. Donde al final, si quieren encontrar un lado, pues tienen que sacar raíz cuadrada. ¿Okay? Apunten esas tres fórmulas para que la puedan usar. Ya lo apunté, maestro. Excelente. ¿Qué pasó, Alfredo? En dado caso de que pues, se quiera buscar el ángulo, se tendría que reestructurar la fórmula como en la ley de seno. Claro, si yo quiero encontrar el coseno del ángulo, yo tengo esta fórmula, quiero encontrar el coseno de A. Bueno, pues primero pasa esto restando, y luego todo menos 2BC pasaría dividiendo. Hago la operación y luego aprieto el Shift coseno y me va a dar el valor del ángulo. Ahorita lo vamos a ver. Es parte de... Sí, que sí, un poco lo entiendo, pero pues ya con los números ya puedo decir que sí lo entiendo. Exactamente. Sí, no te preocupes. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya lo copiaron? Yo sí, ¿Quién falta por copiar? Nadie. Muy bien. Vamos entonces. Ley de cosenos, ejercicio 1. Ejercicio más fácil que es cuando conocemos una ejercicio más fácil que es cuando conocemos un ejercicio más fácil
del coseno. Y por ser el primer video, pues vamos a hacer ¿Sí lo el pueden ver? ejercicio más fácil, ¿Escuchar? que es cuando Sí, maestro, conocemos lo podemos un ver. ángulo y los dos lados que lo forman. En este caso vamos a encontrar este lado, la medida de este lado. Obviamente esto funciona si conocemos cualquier lado y cualquier pareja de ángulos que lo forman. Por ejemplo, si llegáramos a conocer más bien este ángulo, deberíamos conocer estos dos lados, como ya lo hablamos en el video de introducción de ley del coseno. Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero siempre es colocarle los nombres a los ángulos. Acordémonos que a los ángulos se pueden nombrar A, B y C con letras mayúsculas siempre. No importa el orden en el que los coloquemos. Yo pues voy a colocar aquí la letra A, aquí la letra B y este sería nuestro ángulo C. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Lo que sí es obligatorio es que, bueno, vuelvo a decirles, si ustedes quieren pueden colocar aquí la A, aquí la C y aquí la B, eso no hay problema. Lo que sí es obligatorio es que al frente del ángulo A, o sea, opuesto al ángulo A, está el lado que se llama con su mismo nombre, pero en minúscula. Entonces, este es el lado A, al frente del ángulo C, o sea, opuesto, está el lado C, y al frente del ángulo B, o sea, opuesto, está el lado B. Eso es lo primero que se debe hacer. Lo segundo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar el lado A. Entonces, ¿cuál fórmula utilizamos de las tres? Obviamente, acuérdense que lo que vimos en el video de introducción es que las tres fórmulas son la misma, sino que pues una sirve para hallar el lado A, la otra para hallar el lado B y la otra para hallar el lado C. Como vamos a hallar el lado A, utilizamos la fórmula que tiene para hallar el lado A, o sea, la que inicia con la letra A. Entonces la copio aquí y lo único que vamos a hacer pues es reemplazar. Entonces aquí dice A al cuadrado, la A es la misma X, entonces yo puedo colocar A o X porque pues puede ser cualquiera de las dos. En este caso voy a poner X al cuadrado, ¿sí? Cambiando la A por la X, igual a B al cuadrado. ¿Cuál es el lado B en este triángulo? El lado B es el lado 12 metros, entonces sería 12 metros al cuadrado, hay que colocarlo entre paréntesis, más C al cuadrado, la C, el lado C que mide 7 metros. La verdad, yo a mis estudiantes les digo que generalmente los profesores obligan o dicen que coloquemos metros. Yo a mis estudiantes les digo simplemente coloquen el número 12 sin metros o el número 7 sin metros. Con eso nos evitamos colocar paréntesis. Es más, lo voy a hacer así aquí en el video. ¿Por qué? Porque pues ya se sabe que como estamos hallando el lado, al final la respuesta, como estos dos lados están en metros, al final la respuesta va a ser en metros. Entonces voy a utilizar solamente los números B al cuadrado, la B que vale 12. Vean que la Entonces importancia sería de 12 al cuadrado más las unidades al C final. al cuadrado, la C que vale 7, menos 2 por la letra B. Pilas que aquí este 2 siempre va, ¿no? Nunca se cambia ni por 3 ni por 4, siempre va este 2. Y pilas que aquí dice 2 por la B por la C por el coseno de A. Entonces 2 por la B, que es 12, por la C, que es 7, por el coseno del ángulo A, que el ángulo A es el ángulo de 40 grados. Aquí el siguiente paso pues ya depende de cada quien. Puede ser o hacer toda esta operación en la calculadora o quitarle el cuadrado a la X, porque acuérdense que debemos despejar la letra que está al cuadrado. Yo generalmente de una vez quito el cuadrado, entonces acuérdense que para quitar el cuadrado le sacamos raíz cuadrada. Y si colocamos raíz cuadrada al lado izquierdo de la igualdad, al lado derecho también colocamos raíz cuadrada. Aquí el cuadrado se elimina con la raíz, entonces nos quedó X igual, y esta operación la hacemos en la calculadora. Antes de hacer la operación con la calculadora, los invito a que pausen el video, hagan la operación con la calculadora, porque este tema es tan fácil que generalmente en lo que los estudiantes se equivocan es haciendo la operación con la calculadora. Pero ahora les voy a dar las indicaciones o las pistas o las recomendaciones que hay que tener cuidado con esto. Primera recomendación, en la calculadora siempre colocamos raíz cuadrada y deben abrir un paréntesis aquí y cerrarlo aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Para que la calculadora sepa que todo esto va dentro de esa raíz. Segunda recomendación, pilas, porque la otra cosita en la que se pueden equivocar es que aquí estamos trabajando con grados, entonces la calculadora en la parte superior debe tener la letra D, que quiere decir grados,
o debe decir deg, que quiere decir grados. Esto es la forma sencilla de escribir degree para no escribir grados. Entonces escribimos raíz cuadrada, abrimos este paréntesis, 12 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 12 por 7 por coseno de 40 y cerramos paréntesis. Y la respuesta es 8,01 metros. Como les decía, pilas porque a pesar de que aquí no utilizamos metros como para no complicarnos, al final hay que colocarle a la respuesta la unidad, ¿no? Si estamos hallando un ángulo, generalmente es grados. Si estamos hallando un lado, pues depende de los otros dos, ¿no? Aquí como los dos eran metros, este va a ser metros. Si aquí dice centímetros, pues el otro lado da en centímetros. Esta es nuestra respuesta. Como siempre, por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. En este triángulo van a encontrar la medida de este lado y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Espero que ustedes hayan colocado las letras en diferente orden porque para que se den cuenta que no importa. Ok, ¿duda con este ejemplo? ¿Quieren que lo retroceda, lo volvamos a ver? ¿O en qué tienen duda? ¿Podría retrocederle, profe? Es que sí quería ver lo de la calculadora. Ok. Yo no lo resolvería como él, ¿eh? Nada más como observación. Yo resolvería primero el menos 2 por B por C por coseno de A. Y lo que me da, le sumo el cuadrado de B, el cuadrado de C. Y lo que me da, le saco raíz. No lo haría todo junto como está acá en la calculadora que él pone. Porque luego se pueden confundir. Yo lo haría por partes. Se puede poner 2 a la cuadrada, que sería 144 más 7. Exactamente. A la cuadrada 49 y ya lo resto por 2 y por 7. Y ya. Exactamente. Yo les recomendaría que hagan esto, por ejemplo. 2 de entrada recuerden que es menos 2, ¿eh? Menos 2 por 12, lo que les da por 7, lo que les da por coseno de 40, lo que les da le suman el 144 más 49, y así como está le dan igual y le sacan raíz. Yo así lo haría. Sin embargo, esto es jerarquía de operaciones y pueden hacerlo como ustedes gusten. Ustedes ya les mostré muchas formas de cómo resolver esto. 12 o al ponerlo en cuadrado. la calculadora que yo les pasé también, casualidad que es la misma emulador que usa, como él lo pone todo. Más 7 al cuadrado menos 2 por 12 por 7 por coseno de 40 y cerramos paréntesis. Y la Ojo, respuesta es... dice cierra paréntesis, pero cerró dos paréntesis, porque para poner coseno de 40 se abre un nuevo paréntesis, el argumento. Ese argumento lo tiene que cerrar y luego pone cerrar el paréntesis de acá para cerrar todo el primer paréntesis que abrió desde el inicio. Por eso les digo que si no saben manejar los paréntesis, no se metan en problemas. Vale, de nuevo. Ese paréntesis al final que puso es para cerrar este paréntesis. ¿Ok? Aquí este paréntesis que pone, este paréntesis cierra a este de aquí. Y este paréntesis más grande cierra el primero que puso al inicio de la operación. Acaba la operación, tiene que llevar doble paréntesis al final, ¿no? Sí, sí lo usa. A ver, no te entendí, Silvana. ¿No tienes audio, Silvana? Profe, ¿puedo ver el resultado? Sí. Es que de mi calculadora, 8,01 metros. Como les decía, pilas porque Eso metió. a pesar de Ya que lo- aquí ya no lo utilizamos metros como para no complicarnos, Ahí está. ¿Qué pasó, Silvana? no, es que en mi calculadora, pues yo pongo coseno, no me pide ningún paréntesis, entonces no tengo que hacer el doble paréntesis. Exactamente. Si te da el resultado, chécalo. Si no, pues yo te digo que lo hagas por partes, como les digo. Menos 2 Sí, por me da B. el resultado. Ah, pues ahí está. Ya lo tienes. ¿Qué Bueno, pasó? a mí me lo da. Maestro, ¿podría dejar la raíz para el final? ¿La raíz? O sea, sacar la raíz. O sea, puede dejarlo al final y no hacerlo desde el principio. ¿Así?
No sé a eso te refieres. Ajá, exacto, o sea, empiezo a hacer todo eso. Ah, sí, digamos, sí, y al final le das igual y luego presionas raíz cuadrada y te va a salir. Sí, sí, sí. cuadrada, y igualmente me da 8.01. Ah, pues si te da el resultado, ahí está. Ahí es cuestión de gustos. Mientras no te revuelvas tú, pues ya es cosa tuya. Ok, maestro, muchas gracias. Ok. Permítame un segundito. Ok, muchachos, nos vemos la siguiente clase. No sé cuándo sea, pero nos vemos. Si no, es el mañana. Pues es el viernes. Cuídense mucho. Un gusto Maestro, verlos. pero Sí, ya se acabó la clase. ¿Qué pasó? ese de cuando